¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Canal 10. Esto es Redacción Abierta y comenzamos en este día lunes con el Diario del Lunes, el espacio periodístico de Perfil Córdoba y Punto a Punto. Por supuesto, a partir de este momento, por una hora, vamos a estar con los temas más candentes de la actualidad cordobesa. Uno de los temas está referido, ustedes saben, ha comenzado en la mañana de hoy el tratamiento de la ley bases en el Congreso de la Nación. Va a haber muchas repercusiones en el programa acerca de lo que viene de la mano de todo esto. Uno de los temas está directamente relacionado con el tema de la reforma laboral, que en diversos bloques, y que dicen también en el radicalismo, impulsaron muchísimo para darle un respaldo a Javier Milei. Pero en ese aspecto vamos a tener un especialista que nos va a decir, como dice el título de Perfil de ayer, domingo, ¿la reforma está diluida o no? Bueno, la práctica nos hace pensar, en base a lo que se quería aprobar y a lo que finalmente está a punto de salir en el Congreso de la Nación, es que efectivamente se han cogido muchísimos acuerdos a partir de la objeción que, sobre todo, la oposición y parte de la oposición dialoguista habían planteado por este tema. Fotografía central del perfil de ayer con una imagen impactante, luces de boliche para mostrar las líneas investigativas que el fiscal está llevando adelante para tratar de determinar cómo se manejaba esta asociación ilícita que tenía que ver con la aprobación trucha de habilitaciones a grandes superficies, a boliches, también a comercios, que ya tiene muchísimos detenidos en Córdoba y nada más ni nada menos que a algunos popes de la policía y de bomberos relacionados con esta causa realmente rutilante. Los otros temas: ¿cambia Yarlora de estrategia respecto a Milei? No, no la cambia, dice el diario Perfil Córdoba en su edición de domingo, y algunas cuestiones que tienen que ver con la elección en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, algunos de los temas que abordamos en esta edición de Con el Diario del Lunes, que comienza con estos títulos. Y para tratar el primero de los temas, ¿qué pasa con esta reforma laboral que viene incluida dentro del paquete que está tratando ya en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados? Saludo a los columnistas esta noche de Perfil Córdoba, Diego Canigle, María Esther Romero. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo va, Julio? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, José Busaniche, ausente con aviso esta noche. Ausente con aviso, sí. Ahí le mandamos un saludo, pero bueno. No sé, pero nos dejó material para hablar. Sí, bastante. Yo creo que está siguiendo atentamente una sesión en el Congreso de la Nación que es prácticamente imperdible, sobre todo por el tema de la reforma laboral, Diego. Sí, bueno, van a ser 30 horas de debate. Empezó acalorado el debate con algunos cruces, con algunas chicanas, y promete seguir así, aunque seguramente en el segundo bloque, cuando lo analicemos desde el punto de vista político, vamos a tener alguna precisión al respecto, pero estaría todo acordado para que salga finalmente la ley. Pero en lo que tiene que ver con la reforma laboral, el título, como bien decía recién Julio, elegimos reforma laboral diluida, fuerte presión sindical y bloqueo peronista. Acá hay cruces, hay dichos de algunos diputados de que dijeron, bueno, avanzamos, es un avance, esto no es la reforma laboral que queríamos, pero bueno, en parte porque los sindicatos se pusieron firmes y también porque el bloque en el que se encuentran los diputados de Córdoba y Miguel Ángel Pichetto acordaron de alguna manera como para que la reforma salga limitada, pero bueno, al menos se apruebe algo. Bien, limitada, que significa, entre algunos tópicos, no ir a lo más profundo y lo más fuerte que pretendían, por ejemplo, el proyecto que se había dado a conocer de diputados radicales, que entre otras cosas querían limitar el aporte
de los trabajadores a las obras, a los gremios. Sí, la cuota sindical. La cuota sindical que entre el 3 y el 7%. Bueno, son cuestiones para hablar con nuestro invitado, pero que hace que esta reforma no sea la que se había planteado en un primer momento, como la ley de bases en general, ¿no? Bueno, le vamos a preguntar al doctor Ignacio Ferrer, referente de lo que es el derecho laboral en Córdoba y muy vinculado a algunas cuestiones gremiales y sobre todo entidades gremiales, si efectivamente viene diluida respecto a lo que era el origen o no. Doctor Ferrer, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, ¿coincide en este título de Perfil Córdoba? ¿La reforma laboral viene diluida? Ciertamente, con la reforma que se ha presentado ahora y que ha tenido despacho favorable de comisión, se han suprimido una gran parte de los artículos que estaban vinculados con las modificaciones a los aspectos colectivos del derecho. Solo basta por tener en cuenta que el DNU 70/23, que fue suspendido en su aplicación por una medida cautelar en el mes de enero y con posterioridad a ello fue declarado inconstitucional, tenía aproximadamente más de 40 artículos vinculados con la reforma laboral. Esta reforma que se está debatiendo en este momento llega escasamente a 16. No por ello quiere decir que los 16 artículos son artículos respecto a los cuales no se les haga reparos desde los aspectos constitucionales. Se ha suprimido todo el aspecto colectivo, pero ha quedado dentro del aspecto individual algunos resquicios que también pueden tener implicancias de tipo colectiva. Por ejemplo, doctor, ¿sí? ¿Cuáles? Por ejemplo, hay dos puntos que son para tener en cuenta. El primero es en el aspecto de la registración. Se modifica el artículo 7 de la ley 24013 y se establece que para las empresas de hasta 12 trabajadores se va a establecer por parte de la reglamentación, que va a depender del Poder Ejecutivo, un pago único por trabajador registrado. Este pago único va a tener un tope y con ese tope se puede poner un techo que en la medida que ese techo sea lo suficientemente bajo, va a impactar respecto de los porcentajes que los trabajadores aportan tanto a las entidades gremiales como afiliados o como cuotas de solidaridad. ¿Por qué? Porque el conjunto de aportes, tanto legales como convencionales, si se unifican en un monto único, probablemente la reducción pase por la limitación al aporte respecto de las entidades gremiales. Primer punto. Respecto del segundo punto, se mantiene una introducción que se hace a la ley de contrato de trabajo, el artículo 245 bis, respecto de los despidos discriminatorios. Los despidos discriminatorios es una temática que se ha desarrollado a partir de fallos de la Corte, el primero en el año 2010, pero existía un antecedente del año 2007, con más de 12 fallos vinculados a despidos discriminatorios de activistas. Los activistas normalmente son trabajadores que representan a entidades sindicales en proceso de formación. De hecho, el primer fallo de la Corte fue de un trabajador activista en un proceso de formación sindical o trabajadores que acompañan a los delegados en los reclamos, en la representación. Es una de las causas más importantes de despidos discriminatorios. Y ese artículo se mantiene. Y en el tercer aspecto, con la creación del trabajador autónomo con colaboradores. El trabajador autónomo con colaboradores es una figura nueva que no existe en el derecho argentino, que es un sujeto autónomo, por decirse monotributista, con 5 trabajadores o hasta 5 trabajadores que colaboran con él en un proyecto de orden productivo o de servicio. En ese caso, hasta los 5 trabajadores de los que estamos hablando son trabajadores que no tienen relación de dependencia con el titular. Esto significa que en las empresas de hasta 6... No, los tercerizados es otra figura. En estos son empresas de hasta 6 personas que trabajan dentro de la empresa y que no tienen relación de dependencia. Al no tener relación de dependencia, no tienen vinculación ni representación sindical. Este es el tercer aspecto que esta ley, aún una ley con una reducción importante de normativa, puede impactar respecto del mundo sindical. Al punto que en una de las entidades sindicales que asesoramos en el estudio al cual pertenezco, pedimos un cálculo rápido de cuántas empresas tenían registradas.
nos informaron que tenían 250 empresas y de las 250, la mitad eran empresas con menos de 5 trabajadores. Eso representaba un total de aproximadamente 630, 650 trabajadores que con la aplicación de este nuevo artículo dentro de la reforma pasarían a ser trabajadores autónomos sin relación de dependencia, sin vinculación sindical y sin posibilidad de buscar asistencia gremial para poder defender sus derechos. Distinta es la situación de los tercerizados. En los tercerizados se hace una modificación estructural en la cual, en primer lugar, se va a considerar que la relación laboral está adecuadamente registrada, cualquiera sea el empleador que lo haya registrado, sea el empleador titular del trabajador o la empresa usuaria de ese servicio que presta el trabajador. En la legislación actual, eso no está previsto como un mecanismo de exclusión o subsidiariedad, sino como un principio de solidaridad. Ambas empresas son responsables. Con el proyecto que se ha presentado se prevé una subsidiariedad respecto de la principal usuaria del servicio. Doctor, el día viernes se reunieron con el ministro Julián López, ¿no? Exactamente. Estuvieron dialogando y ahí el gobierno les contó cuál iba a ser la posición del bloque de diputados. ¿De qué estuvieron charlando? Lo mismo que plantearon en el comienzo, en la reunión se trató esto, participó una gran cantidad de entidades gremiales. Y lo que ¿Hubo cámaras empresarias también, tengo entendido, en la reunión? ¿O no. fue paralelo? No, fue paralelo. La cámara empresaria fue paralelo. Exactamente, esto fue una reunión exclusivamente con entidades gremiales, de las cuales participamos 2 abogados del estudio, el doctor Arese y yo, en representación de distintas entidades gremiales que nosotros representamos. Trasladamos esto mismo que se está planteando acá, que no por ser una reforma diluida, deja de ser una reforma técnicamente inconstitucional. Doctor, perdón, sí. Diluida respecto a lo que se había planteado inicialmente, ¿no? Sí, ese es el motivo del título. No, sí, por eso. Pero lo que ocurre es que desde lo que se trasladó en esa reunión, se ponderó la reducción que se hizo de la cantidad de institutos que estaban siendo modificados, que es cierto, y se planteó que era la mejor condición en la que se podía votar. Ciertamente lo que se trasladó en esa reunión fueron estos puntos que acabamos de debatir, algunos otros puntos más también, pero además de eso se planteó que la consecuencia que va a tener esta reforma va a ser un altísimo grado de litigiosidad. Y en el proceso de litigiosidad que se va a generar a raíz de los planteos de inconstitucionalidad, por ejemplo, del trabajador colaborador, el autónomo con colaboradores, o, por ejemplo, respecto de los despidos discriminatorios, que, entre paréntesis, los despidos discriminatorios con este artículo se proyectaron a partir del DNU 70/23 a 13 días de que había asumido el nuevo gobierno. El día hábil exactamente anterior a que asumiera el nuevo gobierno, la Corte Suprema de Justicia había dictado el fallo número 12 vinculado con despidos discriminatorios en sentido exactamente opuesto al que se está tratando en el artículo. Esto va a generar mayores cantidades de planteos de inconstitucionalidad y a partir de eso mayor litigiosidad. A lo que se debe sumar que la no reparación a través de los regímenes sancionatorios del empleo negro van a generar también que los trabajadores que por haber estado deficientemente registrados o directamente haberse encontrado en la clandestinidad van a adicionar a sus planteos judiciales un ítem vinculado con la reparación del daño generado a partir de la deficiente registración, la cual para el trabajador ha representado ausencia de aportes, carencia de obra social, etc. ¿Usted cree, doctora, entonces que la mayor litigiosidad va a ser una de las principales causas de esta ley que se termina aprobando por parte de la oposición para darle una herramienta a Milei y para que no tenga más excusas para gobernar? Es lo que dicen desde la oposición, pero deja abierto este flanco claramente. No me cabe la menor de las dudas que la consecuencia que va a tener esto va a ser la mayor litigiosidad, con un agravante. Lamentablemente, en el fuero del trabajo en la provincia de Córdoba existe una mora muy importante para la resolución de las causas. Si a esa mora, le adicionamos los planteos vinculados con
esta nueva legislación, esa mora es muy probable que se agrave. Y solamente quiero destacar una cuestión particular de la ley. La ley, en esto, en una opinión personal, considero que es aún peor que el decreto 70/23. Y voy a dar la explicación de por qué. En el decreto 70/23 se modificaba un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que establecía expresamente la repotenciación de la deuda o el reajuste de la deuda del trabajador en el proceso judicial. Esa repotenciación estaba prevista con SER más el 3% anual. Era la forma más ajustada a la realidad de adecuar los reclamos por las reparaciones de los trabajadores que tenían que litigar para poder cobrarlo, cobrar sus indemnizaciones. En la reforma ese artículo ha sido suprimido, con lo cual volvemos a los regímenes o al sistema de actualización conforme los criterios de los tribunales o en su defecto de las jurisdicciones. Bien, doctor Ignacio Ferrer, le agradecemos por participar del programa. Muchísimas gracias a ustedes. Puntos. Nos vamos a la pausa. En instantes, aquí en Con el Diario del Lunes, vamos a hablar de otro tema. Se está tratando la ley Bases en el Congreso de la Nación y un analista nos ayuda a desentrañar qué hay desde el punto de vista político respecto a esta discusión. La pausa y volvemos.